¿Quieres conocer más de tus impuestos? ¿Saber de tus derechos como contribuyente? Sintonízate en Frecuencia Fiscal, un programa de análisis, difusión e investigación. ¿Eres emprendedor, estudiante o empresario? Frecuencia Fiscal es para ti. Te invitamos a ser parte de esta nueva cultura en los impuestos. ¡Comenzamos! Buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Fiscal. Los saluda el contador público Hugo René Ortiz. Les recordamos nuestros datos de contacto, el correo electrónico dudas@frecuenciafiscal.com.mx, la página en Facebook Frecuencia Fiscal, el canal en YouTube Frecuencia Fiscal. Y bueno, pues el día de hoy estamos prácticamente iniciando el mes de marzo, que para pues los contadores es época de presentación de declaraciones, de seguir informando a la autoridad sobre lo que pues sucedió el año calendario anterior. Y aquí en esta ocasión, bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es el acuerdo conclusivo de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quien pues es la figura que se encarga de mediar en muchos casos las altercados, entre comillas, que el contribuyente tiene con la autoridad. Y bueno, el día de hoy tenemos al delegado aquí del Estado de Nuevo León, al licenciado Roberto Pérez Díaz. Roberto, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Hugo, por invitarme a este programa tan especial, tan concurrido, con todos tus radioescuchas. De verdad, gracias por invitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a informarles y a reiterarles a todas las personas físicas y personas morales que contribuimos aquí en el desarrollo de nuestro estado de Nuevo León y a nivel federal también, pues mencionarles que la Procuraduría de Defensa del Contribuyente tiene diferentes servicios, todos gratuitos, y en especial el servicio de acuerdo conclusivo, lo cual quiero hacer especial énfasis en este servicio que es una solución anticipada a solución de controversias, específicamente de las auditorías. Okay. De auditorías, ¿de qué estoy hablando? Y pongan especial atención los contribuyentes, personas físicas y personas morales que estén teniendo una auditoría en este momento, o que sepan que vayan a recibir una auditoría. El acuerdo conclusivo procede contra las visitas domiciliarias y las revisiones de gabinete y también las revisiones electrónicas. Okay. ¿Cuáles son las bondades de este acuerdo conclusivo? Es de que el contribuyente, cuando ya tiene las observaciones por parte de la autoridad, que en este caso vendrían siendo, si se trata de una visita domiciliaria, la última acta parcial o el acta final, para poder venir al acuerdo conclusivo, solicitarlo y en ese momento nosotros poder suspender los plazos de la auditoría. No solamente suspenderlos, sino también impedirle a la autoridad que emita algún acto en contra del contribuyente. O sea, digamos el crédito fiscal, porque esto suena muy interesante en el sentido de que a lo mejor pues estás en el proceso de esa revisión de gabinete, ¿no? Y a lo mejor pues has estado presentando información a la autoridad que quizás no esté entendiendo, o haya una cuestión de discrepancia en lo que tú le informas y lo que la autoridad percibe en esa información. Entonces, pues antes de que cierre el proceso es acudir para solicitar el acuerdo conclusivo. Efectivamente, una vez que tengamos las observaciones, puede ser el oficio de observaciones tratándose de una revisión de gabinete, puede ser una última acta parcial tratándose de las visitas domiciliarias, o del acta final igual de la visita domiciliaria. Pueden acudir con nosotros. En ese momento nosotros suspendemos los plazos e impedimos a la autoridad que emita un acto en contra del contribuyente hasta en tanto no se termine el procedimiento de acuerdo conclusivo. Este acuerdo conclusivo está regido en el Código Fiscal de la Federación, en nuestros lineamientos y ley orgánica. No es necesario que el contribuyente tenga que garantizar el interés fiscal. Okay. Eso es importante señalarlo, para que no vayan a pensar que sí se suspende, pero voy a tener que aportar y garantizar una cantidad. ¿Y por qué no se necesita? Porque todavía no hay un oficio determinante del crédito. Es decir, todavía no se le finca
un crédito para que ya tenga que el contribuyente en dado caso pagarlo o impugnarlo a través de algún medio tradicional. Simplemente es poder, digamos, poniéndolo así en términos coloquiales, sentarse con la autoridad a dialogar, a tratar de aclarar esas inconsistencias que a lo mejor en la auditoría, como es un proceso muy pues inmediato, donde oye, dame información y no hay oportunidad de explicar esa información, de verlo a detalle, y a lo mejor ya en el acuerdo conclusivo pues es ver esto un proceso un poco más tranquilo, porque ya también la autoridad, como mencionas, se congela el plazo, entonces la autoridad ya también lo toma más tranquilo, en el sentido de que no tiene que ver, oye, sí, qué plazos tengo para notificar y continuar con todo ese proceso, ¿no? Entonces es como que detener el tiempo y ver las cosas un poco más a detalle. ¿Pudieras comentar un poquito, o sea, cuál es el proceso, digamos, porque si el contribuyente está en este caso, pudiera entrar a la página de la Prodecon y por ahí está digamos, el documento para solicitar el acuerdo conclusivo, o sea, es decir, Sí. una vez de que se solicita, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que debe hacer el contribuyente? Claro, como bien mencionas, en la página de la Procuraduría, www.prodecon.gov.mx, el contribuyente puede descargar el formato para solicitar el acuerdo conclusivo, ¿verdad? Llenarlo, poner los argumentos correspondientes. Si necesita de alguna asesoría de cómo llenar el formato, nos puede también llamar a nuestros teléfonos 81 234 180 para brindarle esta asesoría. Llega con nosotros, en nuestra oficialidad de partes le sellamos y el contribuyente se retira. Nosotros en ese momento mandamos un comunicado vía electrónica a la autoridad, en este caso al administrador desconcentrado de auditoría, puede ser también de centrales allá en la Ciudad de México por parte del SAT, en donde le avisamos de que ya se presentó un acuerdo conclusivo y le notificamos de la suspensión. Y en ese momento ya la autoridad tiene conocimiento de la presentación conclusivo y ya no debe de emitir algún acto en contra del contribuyente, sino que ya todo se deberá llevar a través de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, a nosotros como rector del procedimiento, esto independientemente del acuerdo de admisión que se tenga que hacer del acuerdo conclusivo. Es decir, la suspensión procede y se envía en el momento en que se recibe. Es inmediato, prácticamente. Es inmediato, efectivamente. Okay. Es más, el contribuyente se puede llevar el sello de la Procuraduría que ya presentó el acuerdo conclusivo, y en dado caso de que la autoridad llegue a su domicilio fiscal, con la presentación de este acuerdo conclusivo y con el sello de la Procuraduría, la autoridad se debe de retirar, ¿no? Después se emite el acuerdo de admisión, se le corre traslado a la autoridad revisora del acuerdo conclusivo con los argumentos y las pruebas que está aportando el contribuyente, y en un plazo de 20 días hábiles la autoridad tiene que responder fundando y motivando si desvirtúa o no desvirtúa o proponiendo términos diferentes del acuerdo conclusivo. Okay. Y así sucesivamente el contribuyente, al momento que contesta a la autoridad, pues puede también dar los argumentos correspondientes, aportar pruebas adicionales para poder desvirtuar o en dado caso ya regularizar su situación fiscal respecto de la parte que le queda pendiente, ¿no? Entonces, ya una vez que las partes se ponen de acuerdo, se hace el proyecto de acuerdo conclusivo correspondiente. Una pregunta, Roberto. En esta cuestión, o sea, puede ser que a lo mejor la auditoría tenga que ver con varios temas, por ejemplo, IVA y ISR, y pudiera ser el caso donde a lo mejor la autoridad acepte parcialmente, es decir, acepta lo que el contribuyente menciona para efectos de ISR, para efectos de IVA no está de acuerdo, y digamos, llegar a un acuerdo donde pues ceden ambas partes, ¿no? O sea, se acepta algo en materia de IVA, lo de ISR queda pendiente. Sí. ¿Pudiera darse esa situación? Sí, totalmente. El acuerdo conclusivo, pues efectivamente procede en contra de todas las contribuciones federales, ISR, el IVA, o incluso si se trata de ejercicios fiscales anteriores en donde el IETO todavía estaba vigente, y en donde sabemos y conocemos que la autoridad realiza todavía auditorías donde fiscaliza también este impuesto, y no solamente también el impuesto, sino también rechaza las deducciones o el IVA acreditable correspondiente, ¿no? Entonces sí se puede dar el caso en donde la autoridad acepte parcialmente
algunas observaciones que desvirtúa el contribuyente y otras que no, ¿verdad? En donde el contribuyente pues tal vez se quiera regularizar y obtener el 100% de la condonación de las multas en dado caso de que se regularice, y respecto a las cuales también puede solicitar el pago en parcialidades o un recálculo de sus recargos conforme al artículo 70A del Código Fiscal de la Federación. Y ahorita acabas de comentar algo muy interesante, la cuestión de la condonación de las multas, ¿no? Que cuando se accede por primera ocasión al acuerdo conclusivo, tiene ese beneficio especial de la condonación del 100% de las multas. Es correcto, es un beneficio que al momento en que se regulariza el contribuyente por ministerio de ley contemplado en el Código Fiscal de la Federación, no depende de la autoridad de otorgarlo, ni de la Procuraduría, ni del contribuyente. Simplemente cuando se regulariza dentro de un procedimiento de acuerdo conclusivo, se le deben de condonar las multas al contribuyente, o a menos de que conforme al 70A del Código también se le pueda otorgar algún beneficio. Otorgar el beneficio de no pagar las multas ante la autoridad y salvaguardar su derecho de condonación de multas conforme al acuerdo conclusivo, ¿no? Y es importante recalcar que el acuerdo conclusivo procede también contra estas auditorías cuando las lleva a cabo el gobierno del Estado. Contribuyentes, aun y cuando es el Estado quien realiza estas auditorías, las realiza en auxilio del Servicio de Administración Tributaria, es decir, si recauda impuestos federales, conforme al artículo 42, fracción segunda o tercera, o incluso fracción novena conforme al Código Fiscal, la auditoría es procedente, es decir, no solamente va a proceder contra las auditorías del SAT, sino también del gobierno del Estado cuando recauda ingresos federales, ¿no? Y muchas veces el contribuyente aporta las documentales en la auditoría, Hugo, y no sabe si con estas documentales y pruebas ya quedan desvirtuadas sus observaciones. Exacto. Normalmente no las conoce, y no las conoce hasta en tanto ya se le notifica la determinante de crédito, ¿verdad? Exacto. Incluso cuando llega la última acta parcial o el acta final, pues el contribuyente sigue aportando y aportando documentación y no sabe cuál es la postura de la autoridad. Entonces, en conclusivo, cuando llega con nosotros, sí le solicitamos a la autoridad que se pronuncie respecto de los motivos y fundamentos por los cuales sí se desvirtúan o se desvirtúan parcialmente, ¿verdad? Lo cual le da una claridad, transparencia y seguridad jurídica al contribuyente de cuál es la postura de la autoridad, y estar en condiciones incluso de aportar pruebas adicionales que logren desvirtuar estas observaciones. Yo creo que esa cuestión, o sea, por más sencilla que parezca, es algo, pues un logro importante del acuerdo conclusivo, porque como mencionas, estás dentro de un proceso, la autoridad por escrito te solicita información y el contribuyente pues va y la entrega esperando que con eso pues sí, ¿no? Satisfaga lo que busca la autoridad, pero como es algo por escrito, a lo mejor pues alguien interpretó una cosa, el otro entiende una cosa diferente, y aunque la voluntad del contribuyente es aclarar la duda de la autoridad, pues a lo mejor no lo hace, ¿no? Y como bien lo comentas, hasta que llega la última acta parcial, hasta que ya la autoridad te dice, pues prácticamente no lo acepté por X situación, y ya no tiene mucho que hacer, ¿no? Y aquí en el acuerdo conclusivo la facilidad es que pues tú lo presentas y como comentas, la autoridad se tiene que pronunciar y ya sabes, digamos, qué es lo que está pensando o qué es lo que está esperando de forma más concreta en determinadas situaciones. Así es, y presentar ya sea el papel de trabajo para relacionar las cantidades, las pólizas, la contabilidad, que a la autoridad no le queda aún claro, ¿no? Podemos hablar de depósitos bancarios, aumentos de capital que para la autoridad pues lo considera como un ingreso acumulable, pero el contribuyente tiene el soporte y las pruebas en donde puede acreditar
pues de que realmente sí consiste en un aumento de capital, Así que es. son préstamos y no necesariamente ingresos acumulables. Y eso yo creo que toma más relevancia hoy en día con toda esta cuestión del tema electrónico, ¿no? Pues porque la autoridad ve información de forma electrónica y en base a eso juzga la actividad del contribuyente. Y como en este caso que comentas de la aportación de capital, bueno, pues eso ¿cómo lo justificas? Con el acta de asamblea, con una serie de documentos que de forma electrónica la autoridad no los tiene. Entonces, es bueno que le puedas dar un soporte documental a todas esas operaciones. Definitivamente, aun cuando el acuerdo conclusivo nos vamos al fondo del asunto, es decir, si verificamos que realmente si se trata de una aportación o un aumento de capital, pues haya transparentar el origen y el destino y el origen y el flujo que tuvo ese recurso y el destino a donde cayó, ¿verdad? Para poder en el fondo realmente determinar si realmente se trató de un aumento de capital de la parte del accionista mayoritario a su filial, ¿verdad? Exacto. Entonces sí nos vamos al fondo, no atacamos la forma, sí es importante lo demás, pero nos interesa que la situación del contribuyente quede claro en cuanto al fondo, ¿verdad? En el acuerdo conclusivo. Otros beneficios del acuerdo conclusivo es que son incontrovertibles. Una vez que se firma el conclusivo, ya no hay ni la marcha autoridad atrás. ni el contribuyente pueden ya impugnarlo y no lo pueden tampoco desconocer, ¿no? Así es. Entonces, lo que hacemos o lo que da el acuerdo conclusivo pues es certeza y seguridad de que ya ese ejercicio y las contribuciones que le fueron revisadas no le van a poder pues no se va a poder echar para atrás como puede ser como sucede con el recurso de reconsideración, en donde la propia autoridad pues puede cambiar el sentido de una resolución. Así es, ¿no? Y aquí ya tienes la tranquilidad que el resultado que haya sido, ya sea favorable al contribuyente, favorable a la autoridad, bueno, pues ya se queda y es una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Ya ese ejercicio queda concluido y no hay más que hacer en esa situación. Y tampoco te pueden revisar el mismo ejercicio, lo cual también le da certeza y seguridad jurídica al contribuyente de que ese ejercicio y esas contribuciones no le podrán ser revisados otra vez al contribuyente, como sí puede ser con la autocorrección fuera de un acuerdo conclusivo. Si la autoridad encuentra hechos diferentes por alguna documentación que se allegue de manera adicional o derivados de un tercero, pues puede volver a revisar este ejercicio y en el conclusivo eso no sucede, ¿no? ¿No? Y prácticamente con todo esto que acabas de comentar, o sea, el contribuyente pues no tiene nada que perder al acceder al acuerdo conclusivo, o sea, es simplemente un paso adicional donde pues estás tratando con la autoridad desde otra trinchera diferente, ¿no? Porque pues está la PRODECON de por medio, donde pues puedes conocer cuál es el sentir de la autoridad, el por qué rechazó tal documentación, el por qué está acumulando tal ingreso y tener pues ahora sí toda la libertad de entregar la documentación que soporte el dicho del contribuyente y que en el peor de los casos pues quedas como estabas antes, ¿no? Efectivamente, no pierde nada el contribuyente en solicitarlo, además de que es gratuito. Va a tener esta certeza, los motivos y fundamentos de la postura de la autoridad, ¿no? Lo cual le puede servir incluso si se va a un medio de defensa tradicional, ya sea el recurso de revocación o el juicio de nulidad, ¿no? Ya va a tener los elementos suficientes para aportar pues tal vez las pruebas conducentes y más específicas en el medio de defensa, donde ya el tribunal y la sala se va a tener que pronunciar al respecto, ¿no? Roberto, ¿nos pudieras compartir un poco, a lo mejor, de estadísticas de cómo han adoptado los contribuyentes el acuerdo conclusivo, en qué temas se han presentado, cómo ha evolucionado esta cuestión? Porque ya tiene varios años, sin embargo, todavía no es del todo conocida por los contribuyentes. Sí, efectivamente, y por eso es que estamos aquí en tu programa de radio para promocionar en general los servicios de la Procuraduría. Más que nada los contribuyentes que se acercan a la PRODECON con un acuerdo conclusivo, pues ya son contribuyentes, empresas medianas y grandes que
están de alguna manera afiliadas a alguna cámara, en este caso con el Instituto de Contadores Públicos, lo cual quienes han sido un gran aliado en nuestros servicios que ofrecemos de manera gratuita, y lo que realmente pretendemos es también llegar al contribuyente persona física, a las micros, pequeñas y medianas empresas que aún todavía no conocen o confunden un poco pues lo que es la Procuraduría, ¿no? Así es, que a lo mejor piensan que es parte del SAT, diciendo que es un órgano completamente independiente. Somos totalmente autónomos, no dependemos, no somos ninguna dependencia, no pertenecemos al SAT, sino que tenemos nuestros propios lineamientos, nuestra propia ley orgánica, y tomamos nuestras propias determinaciones. Y pues bueno, los invito a los contribuyentes a que cuando tengan alguna auditoría simplemente acudan a la Prodecon, en donde nosotros los vamos a proteger, los vamos a ayudar a resolver su problemática fiscal con lo que es el acuerdo conclusivo. Y aquí también mencionar que, las limitantes o los casos en los que puedes acceder no tienen que ver montos, no tiene que ver que el tamaño de la empresa, que si es persona física, que si es persona moral. Esto está abierto al 100% de los contribuyentes, independientemente del régimen fiscal en el que tributen. O sea, aquí es la situación particular, que es el tema de la auditoría, ¿no? De la revisión de gabinete, de la revisión por electrónica. Entonces, tener eso presente y tener la confianza de acudir con la autoridad, con la Prodecon. Con la Prodecon. Porque pues, la Prodecon va a revisar el caso y va a decir si procede o no procede y cuál sería el siguiente paso. Sí, efectivamente, nosotros actuamos como un intermediario, transparentamos el proceso de la auditoría, podemos hacer sugerencias de manera verbal para poder provocar que las partes lleguen a este acuerdo, siempre fundamentado y soportado en derecho, ¿verdad? El acuerdo que se suscribe sí tiene que estar soportado en nuestra legislación tributaria, ¿verdad? Para poderse suscribir. Y podemos también celebrar mesas de trabajo, es decir, una vez que se aportaron las pruebas y los argumentos suficientes, si observamos que no le queda claro a la autoridad o respecto al tipo de operación que está realizando el contribuyente, nosotros como rectores del procedimiento podemos convocar una mesa de trabajo en donde ahí sí nos sentamos el titular de la administración, el administrador desconcentrado de auditoría que corresponda, el representante legal del contribuyente y nosotros como intermediarios rectores del procedimiento, para que ahí sí podamos explicar y dar los argumentos y razonamientos respecto de las dudas que estén pendientes de aclarar. Así es, sí, de hecho me ha tocado participar en algunas mesas de trabajo con la autoridad y la verdad que han sido muy útiles, porque pues estás viendo con el auditor que trae la situación, con el que trae la duda, y donde está la documentación. Oye, a ver, yo aquí entendí esto, este depósito de esta forma, y ya con la documentación del contribuyente pues aclaran todos esos casos, ¿no? Entonces esas mesas de trabajo, pues como lo comentas, tienes la oportunidad de sentarte con la autoridad, que es quien está tomando el criterio, y poder pues ya sea aclararlo, o que te diga, oye, requiero tal documentación para soportarlo, requiero esta información, y ya poder obtenerla. Es correcto. Y también realizamos reuniones técnicas en donde son reuniones técnicas contables, en donde también con presencia de Prodecon en las instalaciones de la autoridad, en donde van los contadores tanto del contribuyente como de la autoridad, y en presencia de Prodecon ya se empiezan a explicar, a leer un poco más la información, porque como bien sabes, muchas veces la información es un volumen bastante considerable y compleja al momento de leer la información contable, ¿no? Entonces, eso nos ha permitido llegar a muchos acuerdos conclusivos, ya sean totales o parciales, pues en favor del contribuyente, ¿no? Así es, sí, ¿no? Este tema de poder sentarte con la autoridad y ver, como dices, los papeles de trabajo, ahora sí que hablando el mismo idioma de contador a contador, eso simplemente soluciona muchas cosas, ¿no? Ya es cuestión de
porque tú hablas de papel de trabajo, pero cada quien lo prepara de forma diferente, ¿no? Entonces, la interpretación de ese papel de trabajo a veces resulta complicada, y en esas mesas de trabajo, en esas reuniones técnicas, pues se aclaran todas esas dudas. Efectivamente, y pues bueno, también mencionar en este tiempo que nos queda aquí de tu programa, Hugo, que también contamos con los servicios de asesoría, de representación legal y defensa del contribuyente, y el servicio de quejas. El servicio de representación legal, ahí nos convertimos en el abogado del contribuyente, desde la elaboración de los recursos, del juicio, incluso irnos al amparo, y proceder en contra de multas, de determinaciones de crédito, de devoluciones que les han sido negadas al contribuyente, de certificados, de sellos cancelados. Nosotros los podemos defender, ya sea directamente con los recursos administrativos, con que cuentan ya los medios tradicionales, el Código Fiscal, o directamente con el juicio de nulidad o el amparo, ¿no? Totalmente gratuito, solamente limitado en cuanto al monto histórico del asunto, ¿verdad? Que no debe pasar de 30 unidades de medida y actualización, más o menos 830,000 pesos aproximadamente. Entonces es importante que también conozcan los contribuyentes que podemos nosotros representarlos legalmente ante las autoridades. Cancelaciones de sellos también los podemos atender también a través del servicio de queja. Como bien sabes, hay más de 74 causales desde que te hagan una visita de verificación, no encontrar al representante legal, si se omitieron algunas declaraciones periódicas o incluso la declaración anual, te pueden cancelar los sellos, o por no cumplir con el artículo 10 del Código Fiscal, esto es, que no cumplas, que tu domicilio fiscal no para la autoridad no sea la administración principal de tu negocio, donde tengas tu contabilidad, donde puedas llevar a cabo el giro al cual te dedicas o al cual manifestaste en el Registro Federal de Contribuyentes. Entonces ahí es importante que acudan rápidamente a la Prodecon para poderles ayudar en el desbloqueo de sus certificados y sellos digitales. Y qué bueno que comentas esto, porque o sea, es un aliado que tiene el contribuyente en cuanto que le ayuda a alzar la voz, ¿no? Porque pues la autoridad, a lo mejor, entre la carga de trabajo que tiene, o a veces el contribuyente desconoce cuál es el procedimiento a seguir, y pues la Prodecon lo lleva de la mano en todo este procedimiento para efectos de pues poder aclarar la situación con la autoridad y que su situación se aclare. En el caso de los sellos digitales, si no puedes facturar, pues prácticamente están cerrando virtualmente tu negocio, ¿no? Entonces, con la ayuda de la Prodecon, esto es algo más sencillo. Es correcto, Hugo. También con el servicio de asesorías podemos brindarle apoyo desde presentar su declaración anual, asesorarlo en darles a conocer cuáles son sus deducciones a las cuales tienen derecho, si tienen dudas al momento de todo lo que tenga que ver con la factura 3.3, la nueva versión, todo lo que implica. En fin, cualquier duda que tenga el contribuyente puede recurrir a la Prodecon para asesorarlos de manera fiscal, ¿verdad? O remitirlo a cualquiera de nuestros servicios gratuitos que tenemos. Perfecto, muchas gracias, Roberto. Agradecemos tu visita, y bueno, pues en Facebook va a estar disponible este programa para que la gente lo pueda consultar y ver de manera detenida. Reiterar nada más el contacto de la Prodecon. Claro. Nuestro teléfono es 81-234-180, nuestro correo es delegacionnuevoleón@prodecon.gov.mx, y estamos ubicados en la colonia Vistahermosa, en la calle Costa Rica número 340, esquina con Puerto Rico. Perfecto, muchas gracias. Se despide el contador público Hugo René Ortiz. Que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Esto fue Frecuencia Fiscal. Te invitamos a seguirnos sintonizando todos los viernes de 2 a 2:30 de la tarde.